Rusia. Just 11 days ago, 11 días atrás, I was privileged to be in Moscow, Russia, estuvimos en Moscú, Rusia, for their inaugural service. para su servicio inaugural. There were 17 on the mission team. Había 17 en el equipo misionero. Each one of them came to Los Angeles to train, Cada uno vino a Los Ángeles para entrenar, paying for their own tickets pagaron su propio ticket and paying for all of their expenses while they trained in Los y Angeles. pagaron todos sus gastos cuando estaban en Los Ángeles. These 17 Russians Estos 17 rusos went back to Moscow regresaron a Rusia to join the 33 people in the remnant group in Moscow. para unirse a los 33 remanescentes ahí en Moscú. And so our 50 Russian disciples, Y nuestros 50 discípulos rusos. this last Sunday at their inaugural service, Este último servicio, el primer servicio de ellos, on a very snowy and windy el day, día que había mucha nieve, mucho viento, had 227 in attendance. 227 tuvieron el servicio. 2 baptisms 2 bautismos, and 4 restorations. 4 restauraciones. This past Sunday, Este último domingo they had another baptism tuvieron otro bautismo and 4 more y 4 restorations. más restauraciones. So in the first 8 days of the Moscow International Christian Church, En los primeros 8 días de la iglesia en Moscú, God has given them 11 additions. tuvieron 11 adiciones. To God be the glory. Dios sea la gloria. It is so awesome for Elena and myself to be back in Santiago, Es tan increíble para Elena y yo estar aquí en Santiago, de Chile. to be reunited with so many dear friends and really spiritual family. Y estar reunidos con tantos amigos y familia espiritual. To be able to see Renato Merchazet from Sao Paulo, De ver a Renato Maracé en São Paulo. and Daniel Carroll. Danilo y Carol. To be able to see the future lead evangelist of the Santiago Church, Alfredo and Alejandra. El futuro líder de la iglesia, Alfredo Alejandra. Amén. To be able to see once again Jose and Daniel Arturo, who are going to be appointed this Sunday. Alfredo, que van a ser evangelistas, mujeres, mujeres. Amén. To be able to see the leaders of our Mexico City Church, Jared and Rachel McGee, Jerry Rancho de México. and a very dear friend to Y Elena amigos Guillermo Huesca. y Guillermo Huesca. But then to be with our dear children in the Y faith, después estar con nuestros hijos en la fe. Raul or Raul Raúl and Linda y Linda Moreno, Moreno. who Elena and I love with all of our hearts. Que Linda y yo amamos con todo el corazón. And then our other children, Y también nuestros otros hijos en la fe. of course, Carlos and Lucy Mejia. Happy birthday, dear sister! ¡Feliz cumpleaños, Lucy! Today the lesson is entitled Led by the Spirit. El título de la clase hoy es Guiados por el Espíritu. And I am reminded of Galatians 5:25. Y me acuerdo de Gálatas 5:25. It says, since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Dice, como vivimos por el Espíritu, seamos guiados por el Espíritu. I'm reminded just a couple of years ago Me acuerdo unos años atrás of the wedding of my son, Eric. de la boda de mi hijo Eric. I was standing with my other son, Sean, Estaba con mi otro hijo Sean, who the church here in Santiago knows very well. que la iglesia aquí en Santiago conoce muy bien. And at their wedding reception, En su recepción de la boda, Eric and his new wife, Tiffany, danced the tango. Eric y su nueva esposa bailaron el tango. And Sean afterwards, Y Sean después, and I both were just in awe. y estábamos asombrados. And I'll never forget what Sean said. Y me dijo Sean una cosa. He said, that was amazing. Eso fue increíble. That was beautiful. Eso fue muy bonito. When you see two people dancing, Cuando ves a dos personas bailando, when you see two people keeping in step with one another, cuando están guiados los dos juntos, it is a beautiful thing. es algo muy bonito. And God has asked us to dance with Him through this life. Y Dios nos llama ahora a bailar con Él en esta vida. And when we keep in step with Him, Y cuando somos guiados por Él, it is a beautiful thing. es una cosa bonita. And yet, as I was considering this lesson, Y cuando estaba considerando esta lección, I know that we all believe that we should be led by the Spirit. sé que todos creemos que tenemos que estar guiados por el Espíritu, But there are 4 excuses that we often have pero hay 4 excusas que a veces tenemos
about why we can't do this. Que ¿por qué no podemos hacer esto? They are, number one, Número uno, but I feel stuck. pero yo me siento trabado. Yes, I know I should be led by the Spirit, Sé que tengo que ser liderado por el Espíritu, but I feel stuck. pero me siento trabado. Number two, Número dos, yes, I know I should be led by the Spirit, sé que necesito ser guiado por el Espíritu, but I just can't do it. pero no lo puedo hacer. Number three, Número tres, I should be led by the Spirit, debo ser guiado por el Espíritu, but this is a desert. pero esto es un desierto. God was supposed to lead me to the land of plenty, the Dios me promised debería land. dejar a la tierra de lo mucho. And finally, Y finalmente, I know I should be led by the Spirit, sé que debo ser liderado por el Espíritu, but God didn't give me a vision. pero Dios no me dio una visión. Let's get started. Vamos a comenzar. Led by the Spirit, Guiados por el Espíritu, but I feel stuck. pero me siento trabado. Let's look at our father of faith, Vamos a ver nuestro padre de la fe, the first missionary, el primer misionero, Abraham. Abraham. Let's go to Genesis chapter 12. Génesis, versículo 12. And let's read verses 1 through 5. Y vamos a ver versículo 1 al 5. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famosos tus nombres y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidos todas las familias de la tierra. Abraham partió, tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa Sarai y a su sobrino Lot, y a toda la gente que había querido en Harán, y a todos los bienes que habían acumulado cuando llegaron a Canaán. Right here, God calls Abraham Aquí Dios llama a Abraham to go to the promised land of Canaan. para ir a la tierra prometida de Canaán. He says, leave your country, Deja tu país, leave your people, deja tu gente, leave your father's household. deja la casa de tu padre. But notice something. Pero mira algo aquí. Right now, Abraham is not in his home city of Ur, Aquí Abraham está en su ciudad natural de Ur, but he is in the city of Haran. pero está en la ciudad de Harán. How did he get to Haran? ¿Cómo llegó a Harán? Well, let's look at Genesis chapter 11, Vamos a Génesis verses 11. 31 and 32. Génesis 11, 31 al 32. Terach salió de Ur, de los caldeos, rumbo a Canaán. Se fue con su hijo Abraham, su nieto Lot y su nuera Sarai, la esposa de Abraham. Sin embargo, al llegar a la ciudad de Harán, se quedaron a vivir en aquel lugar. Y allí mismo murió Terach a los 200 años de edad. So we see right here that Abraham is called in the city of Ur, Vemos que Abraham fue llamado de la ciudad de Ur, but he goes with his father to the city of Haran. pero va con su padre a la ciudad de And Harán. they settle there. Y ellos se viven ahí. They stop there Ellos pararon ahí until his father dies. hasta que su padre muere. Well, this doesn't sound too good. Esto no suena muy bien. Let's get a better understanding. Go to Acts chapter 7, verses 2 through 4. Vamos a Hechos 7, 2 al 4. Él contestó, hermanos y padres, escúcheme. El Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando éste aún vivía en Mesopotamia, antes de radicarse en Harán. Deja tu tierra y tus parientes, le dijo Dios, y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán. Desde allí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra donde ustedes viven ahora. Isn't this interesting? Es interesante. The original call to Abraham El llamado original a Abraham, was to leave your country and leave your people. deja tu pueblo y deja tus padres. There's nothing said about leaving your father's household. No dice dejar a la casa de tu padre. As a matter of fact, his father joins in the vision, Tu padre tiene una visión también, but then stops in Haran. pero tu padre para en Harán. Why? ¿Por qué? Well, let's go to Hebrews chapter 11, Vamos verse a 8. Hebreos 11, 8. Hebreos 11, 8. Dice la Biblia, Hebrews 11, verse 8. por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir al lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber dónde iba.
Abraham was called Abraham fue llamado by God por Dios to a place that he would receive as his inheritance. por un lugar que iría a recibir como su herencia. And he obeyed, Y obedeció, even though he didn't know where he was going. aunque no sabía dónde iba. We need to get a conviction. Tenemos que tener una convicción. We do not know where we are going, No sabemos dónde vamos and we do not know the way to there. y no sabemos cómo llegar ahí. That's why we need to be led by the Spirit of God. Por eso necesitamos ser liderados por el Espíritu de Dios. Do you know where you're going? ¿Sabes dónde tú vas? I hope not. Espero que no. Because you need to be led by the Spirit of God. Porque tú necesitas ser liderado por el Espíritu de Dios. Now let's consider two things here. Considera dos cosas aquí. Settling and staying in Haran. Que el quedarse en Harán. Haran was a very famous trading town. Harán era una ciudad donde se hacían muchas mercancías. Therefore it was rich, Era rico and it would have been very comfortable for Terah and Abraham's family. y sería muy cómodo para Terak y Abraham estar ahí. As a matter of fact, Es más, we know from Joshua 24 sabemos en Josué 24 that Terah was an idol worshiper. de Terak, el padre Abraham, él le adoraba ídolos. Jewish tradition holds that he was an idol maker. Él hacía ídolos, dice la tradición judía. And in Haran was one of the most famous temples in the old days. Y en Harán había un templo muy famoso en los antiguos días. It was dedicated to the god Era dedicada al dios of the moon de la luna. named Sin. El nombre era Sin. And there's a strong possibility Hay una posibilidad grande that Terah stopped there in Haran que Terak paró ahí en Harán. because it was comfortable, Porque era cómodo, it was rich, era rico and he could worship Sin. y podía adorar a Sin. I've got to ask you a question. Tengo que hacerte una pregunta. Are you comfortable where you're at? ¿Estás cómodo donde estás? Have you settled in? ¿Estás cómodo? We understand that on the way to the promised land, Abraham had to live in tents. Cuando Abraham fue a la tierra prometida, vivió en tiendas. Tents are not permanent. Las tiendas no son permanentes. You see, Abraham may be the first missionary, Y Abraham fue el primer misionero, but every disciple is to be a missionary for Jesus Christ. pero cada discípulo tiene que ser un misionero para Cristo. This world is not our home. Este mundo no es nuestra tierra. We're to live in tents Tenemos que vivir en tiendas. because we are going to the heavenly city, Jerusalem, the heaven of God. Porque vamos a la ciudad eterna, a la Jerusalén de Dios. Amén. If you have settled into a city, Si estás cómodo en tu ciudad, be it Santiago, Sao Paulo, wherever, San Pablo, donde sea, you need to repent. tienes que arrepentirte. You need to stop loving sin. Tienes que parar de adorar así, You need to pecado. stop loving comfortability. Para de adorar estar cómodo And once more be led by the Spirit to be a missionary for y God. que te guíe el Espíritu para ser un misionero para Dios. Now, on the other hand, Desde otro punto de vista, when you get back to Genesis 12, cuando regresas a Génesis capítulo 12, you find an interesting little verse ves algo interesante aquí, in verse 5. en el versículo 5. Because I believe that for Abraham, Para Abraham, it was God's plan for him to be in Haran. era el plan de Dios para él estar en Harán. Because it says right here that in Haran, Porque dice que en Harán, he gathered all the possessions and people that they needed. él acumuló las cosas que necesitaba, los bienes. See, sometimes we feel stuck in a place A veces nos sentimos trabados en un lugar when we feel like we should be in a greater ministry. y pensamos que tenemos que estar en un ministerio mejor. Why am I stuck here? ¿Por qué estoy trabado aquí? Because God wants to give you everything you need for your missionary journey. Porque Dios quiere darte todo lo que necesites, todos tus bienes para tu tren misionario. And you need to understand that the church you are in La iglesia donde tú estás is not the place you're going to stay forever, no es el lugar que va a estar por siempre, but it's the place that you're going to be given everything you need for your missionary pero journey. es el lugar que Dios te va a dar todo lo que necesitas para tu entrenamiento misionero.
every church should be seen as a training center for God's people. Cada iglesia es un entrenamiento misionario para la gente de Dios. Because every disciple is a missionary for God. Porque cada discípulo misionero para Dios. Do you view your church as training you? ¿Ves la iglesia como que está entrenando de ti? And people need to be trained whether they're in a full-time ministry or not in a full-time Tú ministry. tienes que estar entrenado, trabajes o no para la iglesia. We all need to be trained Todos necesitamos ser to be entrenados effective and fruitful missionaries for God. Amen? para ser efectivos y fructíferos para Dios. Amén. There were 2 times in my life Dos veces en mi vida that I felt stuck. que yo me sentí trabado. And I just couldn't believe that I was in a city like this. Y yo pensé, ¿cómo estoy en una ciudad así? The first time came in 1976. La primera fue en el 76. It was my second ministry as a full-time minister. Era mi segundo ministerio como trabajando por la iglesia. And it was in a town called Charleston, Illinois. Y era una ciudad llamada Charleston, Illinois. It only had 18,000 people Tenía 18,000 personas solamente and a campus of 9,300. y la universidad tenía 9,000 estudiantes. That was it. Eso es todo. And I felt like God had stuck me in the middle of nowhere. Yo pensé, Dios me puso en un lugar remoto aquí. And I kept saying, what am I doing ¿Qué here? estoy haciendo aquí? God, I have a great vision. Dios, yo tengo una gran visión. I want to go to Harvard. Quiero ir a I Harvard. want to plant that campus Quiero ministry. plantar ese equipo I want to misionero. do great things throughout America. Quiero hacer cosas increíbles aquí en América. But you know, God stuck me there in Charleston Pero Dios me dejó ahí en Charleston to equip me. para entrenarme. Because I really learned how to baptize there. Porque ahí aprendí cómo bautizar. I really learned how to multiply disciples there. Aprendí a multiplicar discípulos ahí. And in the 3 years that Elena and I were in Charleston, Y en los 3 años que estuvimos en Charleston, God gave us 300 campus Dios me dio baptisms. 300 bautismos universitarios. This then prepared us Eso nos preparó to be able to go to Boston. para ir a Boston. My dream was to be a campus minister in Boston. Mi sueño era ser un ministerio universitario en Boston. But God made me in to be the lead evangelist Pero Dios me hizo el evangelista principal so that I could build a whole church para construir la iglesia that entera was totally committed to God. que está totalmente comprometida a And not Dios. only evangelize the campus of Harvard, Y no solamente evangelizar la Universidad de Harvard, but the 25 other campuses there. pero las otras 25 universidades ahí. And in 10 years' time, we built a campus ministry of 1,000 students. En 10 años teníamos 10,000 universitarios. And God didn't give me just a vision to change America. Y Dios no me dio una visión solamente para evangelizar América. But there in Boston, God gave me a vision to change the Pero world. ahí en Boston Dios me dio una visión para cambiar el mundo. And so when I look back at Y Charleston, cuando miro a Charleston, that was my Haran. ese fue mi Harán. I wasn't stuck there. No estaba trabado ahí. God was training me Dios me estaba entrenando for greater things. para cosas mayores. The other time I felt stuck La otra vez que me sentí trabado was in 2003 fue en 2003. when God sent me to Portland, Oregon. Cuando Dios me mandó a Portland, en Oregon. We had just been fired from the ministry. Nos habían echado del ministerio. Elena wanted to quit the ministry. Elena no quería trabajar para la iglesia. I begged her, please, give me 6 more months. Yo le dije, Elena, 6 meses más. And then the Holy Spirit gave us a job opportunity Y in después Portland. el Espíritu Santo nos dio un trabajo ahí en Portland. As a matter of fact, the first person to call me about it was Nick Bordieri right here. Nick Corrieri fue la primera persona que me llamó. When I told Elena, babe, we got an invitation to go to Portland, Oregon. Cuando dije a Elena, vamos a ir, tengo una invitación para ir a Portland. She goes, where is Portland? Y digo, ¿dónde está Portland? ¿Dónde está esa ciudad? Is it by Canada? ¿Está en Canadá? ¿Dónde está? No, babe. No. But God knew that we needed to be pulled to this little church. Yo sabía que necesitábamos ir a esta ciudad pequeña. And though only 25 disciples remained and gathered for our first midweek, Y solamente había 25 discípulos en la primera reunión de entre semana. these disciples loved Elena and me Estos discípulos amaron a Linda y a and Elena healed us up y nos sanaron. and taught us what we did right in the old movement and taught us what we did wrong in the old movement. Y nos enseñaron lo que hicimos mal en el antiguo movimiento y lo que hicimos bien en el antiguo movimiento. And over the next 3 years, Y en los próximos 3 años, we saw people come from 26 different states from around America. de 26 estados vinieron personas para... Because in their mind, it was the only church still practicing discipling. Porque en su mente era la única iglesia que todavía practicaba discipulado en aquel tiempo. And in
3 years' time, it grew from 25 Y en 3 años creció de 25 to 489 a disciples. 489 discípulos. And it was from those 489 disciples Y fue de esos 489 discípulos that God pulled 42 of them que Dios sacó 42 de ellos and planted the great plantaron city la of iglesia de los Israel. ángeles. Amén. God was preparing us Dios nos estaba preparando, in Haran, called Portland, que se llama Porto, to be humbled para ser humildes and to y learn para aprender until we were ready hasta que estuviéramos listos to lead God's new modern day movement in Los liderar el Angeles. movimiento de Dios aquí en Los Ángeles. Amén. So my question to you is this. Mi pregunta para ti es esta: Have you settled in Haran? ¿estás cómodo en Harán? Well, it may be sin. Es quizás un pecado. If you're comfortable, Si estás if cómodo, you think you're staying in this city for the rest of your si life, piensas que te va a quedar en esa ciudad por el resto de tu vida, you're in sin. estás en pecado. But maybe you feel stuck in Haran Pero quizás te sientes because, trabajando en because Harán you have this great vision. porque tienes una visión grande. You need to get humble Necesitas ser humilde and learn y and aprender be trained ser and get entrenado. ready to go when God calls y you to go. estar Amen. dispuesto a ir a cualquier lugar que Dios te envíe. Amén. Our second point, Nuestro segundo punto: yes, I want to be led by the Spirit, sí quiero ser liderado por el Espíritu, but I just can't do it. pero no lo puedo hacer. Go to Judges chapter 6. Vamos a Jueces capítulo 6. In chapter 6, we learned that the Israelites had been conquered by the Midianites. En el capítulo 6 aprendimos que los midianitas habían conquistado a los israelitas. And the Midianites are treating them terribly. Y los midianitas los estaban tratando terriblemente. The Israelites have even had to go hide in the caves in the rocks. Los israelitas se tenían que esconder en las cuevas, en las rocas. But things were so bad Las cosas estaban tan mal that the Israelites turned to the Lord in prayer and said, God, please save us. que las cosas mal los llevó a orar a Dios y decir: Dios, sálvanos. And God always raises up a man for that generation. Y Dios siempre levanta un hombre para esa generación. And we see the man he picks Y vemos al hombre que escoge aquí in verse 12. en el versículo 12. This great, amazing man of faith that's going to deliver Israel. Este hombre grande de fe que va a salvar a Israel. Let's read Vamos a leer verse 12. versículo 12. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo: el Señor está contigo, guerrero valiente. So right here, the angel of God appears, El ángel de Dios le dice a Gedeón: and he says, the Lord is with you, mighty warrior. el Señor está contigo, guerrero valiente. Read verse 13. Versículo 13 dice: pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían: el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Midian. He starts complaining to God. Le está quejándose a Dios. Why has all this happened? ¿Por qué ha pasado todo esto? Why did you abandon us? ¿Por qué nos abandonaste? Where are all the miracles you talk about? ¿Dónde están los milagros que tú hablabas? Verse 14. Versículo 14 dice: el Señor lo encaró y le dijo: ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Midian. He says, go in the strength you have, Va con la fuerza que tienes, because I am sending you. porque yo te estoy enviando. You will deliver Israel from Midian. Tú vas a salvar a Israel de Midian. Verse 15. Versículo 15 dice: pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es más débil de la tierra de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. But Lord, I'm the least in my family. Señor, soy el menor de mi familia. I can't do this. No puedo hacer esto. Verse 16. Versículo 16. El Señor respondió: tú derrotarás a los midianitas como si fueras un solo hombre, porque yo estaré contigo. Amen. And God says to him, Y Dios le dice: but I will be with you. yo estaré contigo. And together we will strike down the Midianites. Y juntos vamos a derrotar a los midianitas. Now the key to this passage La clave del pasaje is understanding what God asks all of us to do. es entender lo que Dios nos pide a todos nosotros. Maybe we don't see ourselves as a mighty warrior yet. Quizás no te ves como un guerrero poderoso ahora, But he says, go in the strength you have. pero dice: va con la fuerza que tienes.
Because I'm with you. Porque estoy contigo You'll be victorious. para ser victorioso. Now anybody can go with the strength they have. Todos podemos ir con la fuerza que tenemos. Whether it be a lot or a little. Sea mucho o poco. Just go in the strength you have. Va con la fuerza que tienes. But you know something? ¿Sabes? Gideon still didn't believe. Aún así, Gedeón no creía. And so he wants to understand if this really is the will of God. Y quiere entender si esto es verdaderamente la voluntad de Dios. Now let's turn to verse 36. Vamos al The versículo end of the chapter. 36 hasta el final del capítulo. Gedeón le dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi conducto, ¿cómo has prometido? Mira, tenderé un vellón de lana en la era sobre el suelo. Si el rocío cae sobre el vellón y todo el suelo alrededor queda seco, entonces sabré que salvarás a Israel por mi conducto, como prometiste. Así sucedió al día siguiente. Gedeón se levantó temprano, exprimió el vellón para sacar el rocío y llenó una taza de agua. Right here Aquí, is where the expression comes aquí como la expresión viene, to lay out a fleece to God. de tender un vellón para Dios. The first time, La primera vez, Gideon says, Gedeón dice, okay, I know you want to use me, sé que me quieres usar, but I want to make sure. pero quiero estar seguro. So I'm laying this fleece out, Voy a poner este vellón and if it's wet in the morning y si está mojado en la mañana and everything around is dry, y lo cosas alrededor está seco, then I'll know you want me to do it. sé que quieres que lo haga. But when he gets up, it's kind of funny. Pero cuando se levanta es un poco chistoso. He literally wrings out. Él saca todo el agua. El agua del There's so vellón. much water in it. Porque había tanta agua en el vellón. But he goes, okay, one more time, God. Que Dios, otra prueba más. Let's just do it the opposite way around. Vamos a hacerlo la manera opuesta ahora. This time, make the fleece dry, everything around it wet. Ahora que el vellón esté seco y todo lo demás mojado. And of course, that's exactly what Y happened. es exactamente lo que pasa. And you know what happened, don't you? ¿Y sabes lo que pasa? Gideon with just 300 men Gedeón con 300 hombres solamente defeated Midian vence a Midian. with 135,000 men. 135,000 hombres. Truly, God uses those he has if they go in the strength they have. Dios usa a los que Él quiere usar si van con la fuerza que tienen. When the new movement started in Portland ¿Cuándo el nuevo movimiento comenzó en Portland? in October 2006, En octubre de 2006. I did agree with Elena Yo concordé con Elena that Portland was a little bit off the beaten trail. que Portland no era la ciudad exactamente perfecta para hacer un... And though our heart was to go to an international place to serve the Lord, Nosotros queríamos ir a un lugar internacional para servir al Señor. we knew that we need to stay in the States Pero sabíamos que necesitamos quedarnos en los Estados Unidos to be able to raise up a church para levantar una iglesia that could get the money que puede tener el dinero to fuel missions in the new movement. para mandar misiones en el nuevo movimiento. And it seemed to us there would be two logical choices. Pero había dos opciones para nosotros. New York City Nueva York or Los Angeles. o Los Ángeles. Now, Elena favored New York City Elena quería ir a Nueva York because we never really worked there, porque nunca habíamos trabajado ahí and that there wouldn't be conflict with the people that we ministered to in the past. y no había conflicto con las personas que ministramos en el pasado. Because we used to lead the Los Angeles ICOC. Porque nosotros lideramos antes en Los Ángeles, la iglesia ahí. I kind of leaned towards New York Yo quería ir también a Nueva York because it would be an awesome new adventure. porque era una aventura nueva. But we laid out a fleece. Pero nosotros hicimos el vellón, pusimos el vellón. And I said, Lord, Señor, wherever a remnant group comes out, de donde salga un grupo remanente, that'll be the place ahí va a ser el lugar that you will send us. que el Señor nos va a mandar. And Lord, we pray Y oramos that this will be done by the end of the year. que pasara antes del fin del año. Well, I was a little bit cheating in the prayer Yo estaba jugando un poquito en la oración because my dear brother Matt Sullivan, porque Matt Sullivan, where's Helen? ahí está, Helen's right here. his Helen beautiful está ahí, wife. And Matt took a come, some challenges came on up. Matt no pudo venir, But he wanted to send his love to pero everyone. manda el amor a todos ustedes. Matt had been talking to some brothers in New York City Matt estaba hablando con algunos hermanos en Nueva York about starting a remnant group. de empezar un grupo remanente en And so I Nueva York. go, Yo okay, dije, amén, we'll lay a fleece out right here. voy a atender al vellón ahora. All of a sudden, 3 weeks later after our prayer, 3 semanas después de la oración, a remnant group comes out in Los un Angeles. grupo remanente sale en Los Ángeles.
tienes un tiempo en Nueva York y tenemos que escoger. But no remnant group ever came out No of salió un grupo en Nueva York. And so it was clear. Era claro. We were led by the Spirit Estamos to go to guiados por Los el espíritu Angeles. de ir a Los Ángeles. The church started in Los Angeles in May of 2007. La iglesia comenzó en Los Ángeles en mayo de 2007. We started with 42 sold-out disciples from Portland. Con 42 discípulos comprometidos de Portland. And I'll never forget that first year. Y nunca olvidaré el primer año. Not only did we have some awesome remnant group people like Carlos and Lucy join us, Muchos remanentes se unieron como Carlos y Lucy, increíbles discípulos. but those 42 disciples Pero los 42 discípulos had 104 tuvieron baptisms. 104 bautismos el primer año. Now I always like that Yo me gusta eso, because when the original movement started in Boston porque cuando el movimiento original comenzó en Boston, in en 1979, el 79, he gave us 103 baptisms in the first nos year. dio 103 bautismos del primer año. So that to me was God's sign Pero eso fue una señal de Dios para mí. that the new movement Que el nuevo movimiento would do even greater things than va the a old hacer movement. más cosas increíbles que el antiguo movimiento. But never say to God, Pero nunca digas Dios, I can't do it. no puedo hacerlo. Just go in the strength you have, Va con la fuerza que tienes. and you and God together Y tú y Dios juntos will do anything God asks you to do. van a hacer todo lo que Dios quiera que él haga. Point number 3. Punto número 3. Yes, I believe in being led by the Spirit, Si yo quiero ser guiado por el Espíritu, but God, this is a desert. pero Dios, esto es un desierto. I thought you were taking me to the promised land. Pensé que me llevabas a la tierra prometida. Let's go look at the first man that God led into a desert. Vamos a ver el primer hombre que Dios llevó al desierto. Luke chapter 4. En Lucas capítulo 4, Verses 1 versículo 1 and 2. y 2. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante sus días pasados, los cuales tuvo hambre. Right here, the Bible makes it very clear Aquí la Biblia lo hace muy claro, that Jesus was led into the desert by the Spirit. que el Espíritu llevó a Jesús al desierto. As a matter of fact, Es más, the word Spirit is used twice to emphasize the point. la palabra Espíritu es usada dos veces en el versículo para enfatizar el punto. This was right after his baptism. Después del bautismo fue esto. de And Jesús. he's led into the desert for 40 days. Y fue guiado por el Espíritu por 40 días. Why? ¿Por qué? So he would be tested and tempted by Satan. Para que fuera probado y tentado por Satanás. And of course, we know what happened. ¿Y sabemos lo que pasa? Jesus was led all the way through the desert. Jesús fue por el desierto, He overcame Satan at every point él venció a Satanás en cada punto and became the powerful preacher Messiah of God. y se convirtió en el Mesías de Dios para nosotros. I remember when I first went into the ministry. Me acuerdo la primera vez que entré en el ministerio. I went from a super fired up campus ministry in Gainesville, Florida, Fue de un ministerio súper animado en Gainesville, Florida, to Philadelphia, Pennsylvania. a Filadelfia, Pensilvania. And I was a campus minister Y yo era un ministro at a Christian college, en un ministerio A Church of Christ college. en una iglesia de Cristo, as well as the secular colleges. también como universidades seculares. And I was expecting big things. Y yo estaba con gran expectativa. Everybody in my home church was expecting big things. Todos de mi iglesia natural esperaban grandes cosas. In my first 4 months in the ministry, En los primeros 4 años, 4 meses en el I ministerio, only baptized 4 people. en los 4 meses bauticé 4 personas. I was in the desert. Yo estaba en el desierto. And so, by great faith, Mi grande fe, I wanted to quit the ministry. quería desistir, dejar el ministerio. I still remember going home for Christmas Yo me acuerdo yendo para Navidad and setting up an appointment with the man that trained me, a man named Chuck. y marqué una cita con el hombre que me entrenó, And things were a Chuck. little different in those days. Y en aquellas cosas las personas eran diferentes. Chuck had an office. Tenía una oficina, He had a big desk. tenía un sitio grande. He sat on that side. Yo me senté en el otro lado del I made púlpito. an appointment. Yo hice I sat on this side. yo me senté en el otro lado. And I go on in,
Y entré and Chuck goes, y Chuck me dice, I understand things are tough up there in Philadelphia. entiendo que las cosas están difíciles ahí en Filadelfia. Oh, yeah, it's really tough. Muy difícil, muy difícil. The people, you won't believe them, Chuck. They're just not open. La gente no está abierta ahí en Filadelfia. Well, what do you think you're doing then? ¿Qué estás haciendo? Well, I've come here to tell you that Quiero decirte que I think I need to go back to school, become a doctor, tengo que and quit the regresar, ministry. tengo que regresar a la universidad, ser un doctor y no ser más un ministro para Dios. And he just paused right there. Y él tuvo una pausa ahí And then he just looked at me. y me miró. Now, I think it was like for a few minutes. Por algunos minutos me miró. He says, Chip, ¿Qué what do you think God wants you to do? piensas que Dios quiere que tú hagas? Stay in the ministry and go back to Philadelphia? Quedar en el ministerio y ir de vuelta a Filadelfia. Exactly. Exactamente. Amen. Thank you, Chuck. I appreciate that. Gracias, me fui. I went back to Philadelphia. Yo regresé a Filadelfia, Same place, mismo lugar, same campuses, mismas universidades, with just a few college students with me. con algunos universitarios conmigo. And in 18 weeks, we had 18 En baptisms. 18 semanas tuvimos 18 bautismos. See, the issue of fruitfulness Ser fructífero is not your church. no es tu It's iglesia, not your little campus ministry. no es tu universidad. The reason your campus ministry, your church isn't fruitful La razón que tu iglesia no crece is you. eres tú. Let's look at the second person that God took into a desert. Vamos a ver la segunda persona que Dios llevó al desierto. Go to Acts 8. Vamos a Hechos, capítulo 8. And let's read verse 26. Y vamos a leer versículo 26. Un ángel del Señor le dijo a Felipe, ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. This is Philip the evangelist. Este es Felipe el evangelista. He's just been in Samaria, Él estaba en Samaria, baptizing so many people. bautizando muchas personas. And God sends him Y Dios lo envía on the desert road. para el desierto, el camino del desierto. Wow. What's on the desert road? Que está en el camino del desierto. Let's read on. Vamos a seguir leyendo aquí. Verses 27 through 29. 27 al 29. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carro leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Wow. In the desert, En el desierto he finds the Ethiopian eunuch. encuentra al etíope eunuco That's the treasurer of Ethiopia. que tenía los tesoros, encargado de los tesoros de Etiopía. And the Bible says right here Y la Biblia dice aquí that he had made the trip all the way to Jerusalem to worship. que vino de Etiopía a adorar a Israel. That's very interesting historically. Es interesante históricamente. Some people call it legend, Algunas personas dicen que es una leyenda, but it probably is the truth. pero probablemente es la verdad. There was a time a woman named the Queen of Sheba, La reina de Sheba, and her name is Makeda, Maqueda, came to visit Solomon. fue a visitar a Salomón. She was from Ethiopia. Ella era de Etiopía. And legend, but strong legend, Pero leyenda que se puede creer. says that she got pregnant by Solomon. De esa que ella se embarazó de Salomón, dice la Not leyenda. only was she pregnant, but she was converted to Judaism. Pero se convirtió también al judaísmo, dice. And in Ethiopia came one of the biggest communities of Jews in the world. Y en Etiopía, por eso, hay una comunidad de judíos muy grande. Even to this day, Aún el día de hoy, there are thousands and thousands of Jews in Ethiopia hay miles y miles de judíos en Etiopía that most likely come que lo más probable vienen because of the Queen of Sheba. por la reina de Sabá. And this Ethiopian was a product of that. Y este etíope es un producto de eso. And the whole lineage of leaders in Ethiopia up until this century, Y el lineaje de los líderes en Etiopía, aún en they've all been in the line of the Queen of Sheba. todos viven en la línea de la reina de Sabá. And for centuries they were Jews. Y de siglos eran judíos, por siglos eran judíos. But very interestingly, Muy interesante.
This Ethiopian says, I want to go back to the temple in Jerusalem Este etíope dice, yo quiero regresar al templo de Jerusalén and worship God. y adorar a Dios. Of course, we know that was the Spirit that was leading him. Sabemos que fue el Espíritu que lo llevó a él a adorar a Dios. And I'm sure he was full of inspiration on his way back. Y debe tener mucha inspiración regresando a Etiopía. And he's reading the great prophet Isaiah. Y está leyendo Isaías, Because Isaiah talks all about the conversion of the Gentile nations of the world. porque Isaías habla de las naciones gentiles siendo convertidas. But like many of us, he was reading it and he couldn't understand. Pero como muchos de nosotros estaba leyendo y no entendía. It was at that moment that Philip meets him. En ese momento Felipe se encuentra con él. He says, would you help me understand the Bible? Ayúdame a entender la Biblia. And he was reading a prophecy about Y Jesus. estaba leyendo la profecía de Jesús. And so Philip hops in the chariot with him. Entonces Felipe se subió al carro con él. And after sharing with him the good news about Y Jesus, después de compartir la buena noticia de Jesús, the Ethiopian eunuch goes, el etíope dice, hey, there's water! ¡hay agua! Now in the desert, that's a big deal. En el desierto es algo interesante. There's water, why can't I be ¿Por baptized? qué no me puedo bautizar? And Philip baptizes the Ethiopian eunuch, the treasurer of Ethiopia. Y Felipe bautizó al etíope, el tesorero de Etiopía. And history teaches us Y la historia nos dice that the multiplication of disciples was so rapid in Ethiopia, que la multiplicación de discípulos era tan rápido ahí en Etiopía, it became known as the first Christian nation of the world. que fue reconocida a la primera nación cristiana del mundo. Sometimes God sends us to places, A veces Dios nos lleva a lugares and we don't see all the open people. y no vemos las personas abiertas. But there's someone that God wants us to meet. Pero hay alguien que Dios quiere que conozcas. Have you ever felt the Spirit pushing you to somebody? ¿Te has sentido un espíritu que te lleva a compartir con alguien? Go share your faith with that man. Comparte con esa persona. Go share your faith with that woman. Comparte con esa mujer. Lord, I don't know. No sé. We've all felt it. ¿Has sentido el espíritu? That's the Holy Spirit prompting you. Es el Espíritu Santo guiándote. You know, sadly, Tristemente, some of our ministries are in a drought. algunos de nuestros ministerios están en una sequía. Sadly, some of us are in a drought. Tristemente, algunos de nosotros estamos en una sequía. I looked at my life Yo miré a mi vida over this past year, en este último año. and though I had studied the Bible and brought many people in the kingdom that were restorations, Yo traje mucha gente al reino estudiando la Biblia con restauraciones. and jumped into studies of people that got baptized, Y estudié con personas que se bautizaron. it had been a long time since I had personally met somebody, studied with them, and baptized. Pero había pasado mucho tiempo de que yo conocí a alguien personalmente, estudié con él y bauticé a esa persona. And I was making all the excuses how busy I was. Y yo hacía todas las excusas, estoy muy ocupado. But we see right here in the scripture Pero vemos aquí en la escritura that in evangelism, que en el evangelismo the Spirit of God is working, el Espíritu de Dios está trabajando. and the angels of God are working. Y los ángeles de Dios están trabajando. Evangelism is a spiritual union Evangelismo es una unión espiritual with the Spirit and the angels. con el Espíritu de los ángeles bautizando personas. And if you got the Holy Spirit and the angels helping you, you're going to be fruitful. Si tienes el Espíritu Santo y los ángeles ayudándote, vas a ser fructífero. So I started out this year, Yo empecé este año, I said, I'm going to get visitors. yo voy a tener visitas en la iglesia. And I'm happy to say that in the first 6 weeks, En las primeras 6 semanas, I've had 4 personal visitors at the church. tú tienes 4 visitas personales en la iglesia. But one of the things that I saw Pero una cosa que vi, was that on our Bring Your Neighbor Day, que en el día de traer al amigo, we had a goal of 1,600, nuestra meta era tener 1,600 personas en la but we iglesia. only got a little bit more than 1,500. Pero tuvimos un poquito más de 1,500 personas en la iglesia. And at first I was a little bit upset because we didn't make the goal. Y al principio estuve un poquito con ira porque no llegamos a la meta. Then I remembered that Sunday, Pero después me acordé que ese domingo, even though I had several commitments, aunque tuve muchos confirmados, I didn't have a visitor. no tuve una visita ese domingo. Yeah, I want to talk to all the leaders in here, Quiero hablar a todos los líderes aquí, all the paid people. especialmente aquellos que trabajan para la iglesia. Do not get sucked into the trap of Satan No seas engañado por Satanás, to say that you're too busy, que estás muy ocupado, too much responsibility demasiada responsabilidad to get people to church. para traer personas a la iglesia, personalmente. Because the leadership of the church is the spiritual ceiling of the El church. liderazgo de la iglesia es el techo espiritual de la iglesia. And if you're not getting visitors there, Y si tú no traes visitas,
people will imitate your faith, Las personas van a imitar tu fe and they won't get visitors. y no van a traer visitas tampoco. One of the things when I was growing up in America, Una de las cosas cuando yo estaba creciendo en América, they had these vitamins tenían estas vitaminas, called one-a-day vitamins. que las vitaminas se llamaban 1 al día. Now, I don't take those. No tomen eso. I take what's called Centrum Silver Yo tomo Central Silver for the old people. para las personas sobres. But the one-a-day vitamin is something that inspired me Pero la vitamina de 1 al día me inspiró to start the one-a-day challenge para tener el desafío del 1 al día that I started this year. que comenzamos este año. Is that every day I will meet and invite one new person. Este año voy a invitar y una persona nueva, Not someone that's been invited before, but one new person una every day. persona nueva cada Minimum. día. Minimalmente. What if we all did that? Si todos hiciéramos eso, ¿cómo sería? What if all of our members did that? Si todos los miembros de la iglesia hicieran eso, ¿cómo sería? Right now in LA we have over 800 members. En Los Ángeles tenemos más de 800 discípulos. Can you imagine if all 800 members met somebody new every day? Imagínate si los 800 conocieran a alguien nuevo cada día And the next day, 1,600 people? y el próximo día 1,600 personas. 2,400? 3,000? 36? It's amazing! ¡Increíble! But as leaders, it's time to rededicate ourselves to personal evangelism with the Spirit and with the angels. Como líderes es hora de dedicarnos a evangelizar personalmente y estar con los ángeles. Secondly, Segundo, we need to be able to go after opinion leaders. tenemos que convertir líderes de opiniones. The Ethiopian eunuch, El etíope he was the treasurer of Ethiopia. era tesorero de Etiopía. This guy was amazing. Era increíble este hombre. His influence was so great Su influencia fue tan grande that evidently the church grew faster in Ethiopia than any place else on earth. que la iglesia creció más rápido en Etiopía que en cualquier lugar en el mundo. We need to understand that as leaders, Como líderes, we should not be trying to convert people that we feel comfortable with, no solamente convertir personas que te sientes cómodo, but to convert people we feel uncomfortable with. pero convertir personas que te sientes incómodo. People we consider more talented. Personas que consideramos más talentosas, People we consider more capable, más capaz, more beautiful. más bonitos. Well, that's easy for someone like me, of course. Es muy fácil para alguien como mí. It's challenging for people like Elena. Es desafío para alguien como Elena, por ejemplo. She's so beautiful. Porque ella está muy bonita. Lastly, I want to challenge our churches here. Quiero desafiar a las iglesias aquí. As I shared before, Como compartí antes, 42 disciples in Los Angeles. 42 discípulos en Los Ángeles, The very first year el primer año, had 104 baptisms. tuvieron 104 bautismos. I mean, last year, El año pasado, we started off about 700 and we had 507 additions. comenzamos con 700 más o menos y tuvimos más de 500 ediciones. I am very, very proud Estoy muy orgulloso of the brothers and sisters in Mexico City de los hermanos en la Ciudad de México, for the stand you took for the truth. por la honra que hicieron por la verdad. Amén. When a man of God was pulled by Satan Cuando un hombre de Dios se lo llevó to Satanás try to lead people astray. para descarriar I personas. commend your faith. Te animo por tu fe. And I'm so thankful for Jared and Rachel. Estoy animado por Jared y Taking that Rachel. stand. But you know, Mexico is one of the most open nations México in the es world. una de las naciones más abiertas en el mundo. The UNAM campus has La Universidad de 300,000 UNAM tiene students. 300,000 estudiantes. And yet at this point, we have about 20, 25 disciples. Tenemos como 25, 20 discípulos. en la iglesia. Now, praise God, Carlos and Lucy, Carlos y Lucy, and about 10 other disciples, 10 Santiago, are going to be discípulos going this se van a year. mudar allá. Amén. But I want to issue a challenge, Quiero dar un desafío. because your number will be about, Porque tu nombre va a ser más o 42. menos como 42. I want to challenge you Quiero desafiarte. not to have 104 No baptisms te, your first no year, te tener 104, but 105 baptisms your first year. 105. Amén. Bautismo. Of course, I super appreciate the great church in Sao Paulo. Ya, me anima la iglesia de San Pablo. And you have one of the greatest, if not the greatest campus ministry in all
Y tiene un the ministerio world, universitario particularly in increíble Houston. para convertir personas. I think in Houston you have about 30 disciples, Tiene más o menos como 30 en Uspi. about 40 disciples that are Quizás Christians, 40 students in the whole estudiantes church. total en la iglesia ya en Sao Paulo. And if I understand your stats correctly, you have about 120 Tiene como members. 120 miembros, más o menos. ¿verdad? Well, you've got a tremendous number of people. Tienes buenas personas. And let me remind you that when 42 Cuando disciples 42 discípulos from Portland went de down to Los Portland Angeles, fueron a Los Ángeles, they had 104 baptisms. tuvieron 104 bautismos. What could ¿Qué pueden 120 120 hacer? sold out? Totalmente comprometidos pueden hacer. Or really, they're 40, almost 42 student disciples. Casi 42 discípulos estudiantes allá. And most people would consider Brazil more open than America. Y la mayoría considera Brasil más abierto que América. I want to give you a challenge. Quiero otro desafío. São Paulo Campus Administration. Ministerio Universitario de Sao Paulo. You're 40. Have 105 baptisms this next year. 105 bautismos este año. And then not to be forgotten, the great Santiago No, pero no Church. olvidarse la iglesia de Santiago. What can you do with now almost 150 Casi members? 150 discípulos. ¿Qué pueden hacer? Yes, I know Carlos and Lucy and 10 others are leaving. Sí, sé que Carlos y Lucy 10 más se van a ir. But you have Alfredo and Pero tienen a Alejandro. Alfredo y Alejandra. You have nationals leading your church. Tiene un nacional dirigiendo la iglesia. I want to challenge you, dear brother Quiero desafiarte, hermano and dear sister. y hermana. You have 150 disciples. ¿Tienes 150 discípulos? Have 105 baptisms after you take 105 over. bautismos después que lideres. Even though many leaders are leaving, Aunque muchos líderes se van a ir, the Holy Spirit will raise el up Espíritu even Santo more. va a levantar aún más. Amén. Let's go to our last point. Vamos a nuestro último punto. Yes, I believe the Spirit should lead me, Sí, creo que el Espíritu me va a guiar, but I didn't receive a vision. pero yo no tuve una visión. Go to Acts 16. Vamos a Hechos capítulo 16. Right here, we find in Paul's second missionary journey. Aquí vemos la segunda misión de Pablo. He begins by going back and visiting all the churches of Galatia. Él visita otra vez las iglesias de Galacia. Those are the churches that he started in his first missionary journey. Es las iglesias que comenzó en el primer viaje misionero de él. And isn't it a wonderful thing to be an evangelist? ¿Y no es increíble ser un evangelista? That wherever you go, Donde tú quieras, donde quiera que vas, God allows you to start a church from nothing. Dios te ayuda a comenzar una iglesia de la nada. Isn't that incredible? ¿No es increíble? Wherever an evangelist goes, Ahí, la iglesia crece. I love that movie Frozen. Me gusta la película Frozen. And when you see Elsa doing her magic, Cuando Elsa hace la magia. that's like an evangelist going to Un evangelista, un evangelista. Aquí comienza una iglesia. That is why it's so amazing Por eso es tan to be in the increíble full-time es ministry trabajar para la iglesia, amén. and to be trained Y to ser start churches. entrenado para comenzar iglesias. Well, now Paul begins his second missionary journey, Aquí Pablo comienza su segunda misión. and he thinks he wants to go here, Y piensa que tiene que ir acá. and he thinks he wants to go Y there. piensa que tiene que ir allá. But the Bible says the Spirit of Jesus keeps blocking him. Pero el Espíritu de Jesús, dice la Biblia, lo bloquea. And so we read Leemos in verses 9 and 10. en el versículo Well, 9, let's begin in verse 7. versículo 7 7 through 10. al 10 del capítulo 16. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar para Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio a los macedonios. Sadly, I didn't have the great heart of Paul Tristemente yo no tenía el corazón de Pablo, that understood that when God stopped him from going que someplace, entendió cuando Dios lo paró para ir a un lugar. that was good. Fue bueno. Because it says that he was stopped from going into Asia, Dice que paró de ir a Asia, fue parado para ir a Asia. but that later became
his most fruitful ministry. Pero después fue su ministerio más fructífero. But the timing was wrong. Pero el tiempo estaba errado. This past year, Este último año, I thought the Holy Spirit wanted Elena and me to plant the church in Chennai, India. pensé que Elena y yo íbamos a plantar la iglesia en Chennai, India. But the Holy Spirit blocked it because of visas. Pero el Espíritu de Dios lo bloqueó por la visa And then routed us to Manila, y Philippines. nos llevó a Manila, Filipinas. I was upset. Yo estaba enojado. God, I want to do this in India. Yo quiero ir a India. But when I was there in the Philippines, I understood. Pero cuando estaba en las Filipinas, entendí. Our little remnant group in the Philippines En nuestro grupo remanente en las was beaten Filipinas up with contempt. estaba lleno de quejas y críticas. And the first Sunday we were there, Y el primer domingo que estábamos ahí, we only had 38 at church, tuvimos 38 en la iglesia, but there were 38 members, pero había 38 miembros. and that counted the children. Y eso fue contando los niños. A lot of disciples were missing, no visitors. Muchos discípulos no estaban, no había visitas. We understood something was really wrong. Algo estaba mal, entendimos. So we got in there, we worked hard for a week. Without a push, the next Sunday, we had Trabajamos mucho y el 78 at próximo church. domingo tuvimos 78 en la iglesia. And now the remnant group El grupo remanente ahora numbers 50. tiene 50 And the exciting thing is in 3 months, Y lo- the mission team from LA is going to come. And in June, we'll start the Metro Manila International Christian En Church. junio vamos a plantar la iglesia en Manila oficialmente, ¿amén? But notice right here, Pero entiende aquí, this night when Paul arrives in Troas, esta noche cuando Pablo llega a Troas, he receives this vision. tiene esta visión. This man of Macedonia says, come over here and help us. El hombre de Macedonia dice, ayúdanos. Now you need to understand Tiene que entender, that up to this point in time, Paul had only planted churches in the continent of Asia. hasta este punto Pablo solamente había plantado iglesias en Asia. Macedonia lies in the continent of Europe. Está en el continente de Europa. And so when Paul was given this great vision, Cuando Pablo fue dado esta gran visión, he finally got it. entendió. I'm to evangelize not only Asia, Yo tengo que evangelizar no solamente Asia, but I've got to expand my vision pero tengo que expandir mi visión and evangelize Europe and the whole world. y evangelizar Europa y el mundo entero. Do you need to expand your vision? ¿Tienes que expandir tu visión? Do you need to expand it out of Santiago, ¿Tienes que expandir más allá de Santiago? out of Brazil, ¿Más allá de Brasil? out of Mexico, ¿Más allá de México? to the whole world? ¿Hacia el mundo entero? But you know what's most interesting about this passage? Lo que es interesante de este pasaje, When he got up in the morning, cuando él se levantó esa after mañana, receiving this vision, después de tener esa visión, he talked to his 3 traveling él evangelists. habló con los 3 evangelistas que estaban con él. That would be Timothy, Timoteo, Silas, Silas and Luke. y Lucas. And of course, Luke writes this. Y Lucas escribe esto, Because look what it says in verse 10. porque mira lo que dice en el versículo 10. After Paul had seen the vision, Después de Pablo ver la visión, we got ready at once. convencidos nosotros So Luke estamos. was including himself here. Lucas se incluye en el escrito aquí. Paul had the vision. Pablo tuvo la visión, Luke, Luke, Silas, and Timothy Lucas, Timoteo y Silas did not. no tuvieron la And most of visión. them say, well, wouldn't God give everybody a vision? Pero Dios no le daría la visión a cada I mean, persona. God, don't Dios, you think everybody should have a vision? ¿no crees que todos tienen que tener la visión? But look what he says. Pero mira lo que dice acá. We got ready once to leave for Macedonia, Nos convencimos al momento para ir a Macedonia, concluding that God had told us concluyendo que Dios nos llamó to preach the gospel then. para predicar el evangelio ahí. Even though Silas and Timothy and Luke did not get a vision, Aunque Silas, Timoteo y Lucas no tuvieron visión, when the man who received the vision pero el hombre que recibió la visión said, Dijo, come with me, ven conmigo, because God needs help in Macedonia, porque Dios necesita ayuda en Macedonia. they saw this call Ellos vieron este llamado being given by a man dado por un hombre as actually being given by God como si himself. fuera dado por Dios mismo. But what's this mean? ¿Qué significa esto? It means if you're an evangelist Si eres un evangelista or you're a women's ministry leader, o una consejera de mujeres, says, bro, hermano, I need you to go on a mission team. necesito que tú vayas a un equipo misionero. You need to conclude that Tienes it's que God concluir that's sending que you. es Dios que te está mandando. No hesitation. No tienes que tener dúvidas. I was so proud of a couple in LA. Yo estoy tan orgulloso de una pareja en Los Ángeles. I know he's in his 50s, I think she's in her late 40s. Él tiene 50 años más o menos y ella tiene 40 y algo. And they've done a great job leading our AMS
preaching. Hicieron un trabajo increíble dirigiendo nuestro ministerio de artes y And música. that's Chris and Sonia Y Klopak. son Chris y Sonia Klopak. Now, Sonia is from South Africa. Sonia es de África del Sur. But of course, you know, she loves being in America. Pero le encanta estar en América. And Chris is totally American. Y Chris es totalmente americano. But we really needed another person to go with Andrew Pero necesitamos otra persona, otra pareja ir con and Andrew Patrick Spelling to go to y Johannesburg. Patrick a ir a Johannesburgo. África. Now, Andrew and Patrick are younger than Chris Andrew and y Sonia Patrick son más jóvenes que by Chris. a lot. Bastante más jóvenes. And yet, I still remember Pero me acuerdo sitting down just 3 weeks ago sentándome con él 3 semanas with atrás Chris and Sonia Con Chris y Sonia. and said, bro, sister, Hermana, we need you necesitamos que tú to be the number 2 couple seas la pareja número on 2 the South African mission team. para el equipo en Johannesburgo, Because Sudáfrica. sister, you can anchor Hermana, this with your South African Tú citizenship. tienes la ciudadanía de África del Sur, And it gives Y nos da us total security la about the church thing. seguridad de la iglesia allá. And just after a moment's pause, De una pausa de un momento, Sonia started crying, Sonia comenzó a llorar and Chris says, yes, we'll go. y Chris dice, sí, vamos. Is that your heart? Ese es tu corazón. They didn't have the vision. Ellos no tuvieron la visión. I had the vision. Yo tuve la visión. But when the man of God sat down Pero cuando el hombre de Dios le habló a ella, and said, we want you to go to South Africa because you're South queremos que African, vayas a África del Sur porque tú eres de África del Sur, they concluded that God was sending him. ellos concluyeron que Dios lo estaba enviando. So, if you're an evangelist Si es un or evangelista, women's ministry una leader consejera asks you to go on a mujeres mission team, te piden a ti a ir a un equipo misionero it's because they believe porque ellos God saben needs you. que Dios te necesita a ti. And you need to conclude, you need to Tienes que go. concluir que tú tienes que ir, No hesitation. sin dudar. Paul had a vision that night. Pablo tuvo esa visión. He told Timothy, Silas, Luke in the morning, Le dijo a Timoteo, Silas y a Lucas esa mañana. and that morning they got ready to Y go. esa mañana fueron. The second thing we conclude La segunda cosa que concluimos, is that all nationals need to go home. que todos los nacionales tienen que regresar. So a su maybe tierra. you're a Peruvian here in Santiago. Quizás eres un peruano aquí en Santiago. Santiago is a cranking city. Santiago es una ciudad increíble. And Lima is too. Y Lima también. Got a few headaches up there, but... Sí, dolor de cabeza por la altura. But if you're from Peru, Pero si eres de Perú, you need to conclude that God has called you there. que Dios te va a mandar ahí. Whatever nation you're from, Cualquier nación que tú eres, like Lucy, como Lucy, she's from Mexico. ella es de México. And God has called her to Pero Mexico, Dios la llamó a México. taking along her El Salvadorian Llevando husband. a su esposo salvadoreño. We need to get deep conviction, nationals. Tenemos que tener una convicción profunda nacionales. You are the seed of the gospel for your Tú nation. eres la semilla de fe para tu nación. Now I want to speak to remnant people. Quiero hablar a remanentes. You may say, well, I'm already in my nation. Yo estoy ya en mi nación, Yeah. But you need to get training. pero tú tienes que entrenarte. You need to come out of your nation. Tienes que salir de tu nación. Go to either Santiago, Ir a Sao Santiago, Paulo, or Sao Mexico Paulo, City a Ciudad de México and get trained. y entrenarte. Even though it costs you everything you have. Aunque va a costar todo lo que tienes. That's what the kingdom is about. Eso es lo que se trata el reino de Dios. Jesus said, unless a man leaves everything, El hombre tiene que dejar todo. he cannot be a disciple. Si no, no puede ser mi discípulo. As my dear brother Carl Bartholomew said, Como dijo mi hermano Carl Bartholomew, with a deep conviction con una convicción profunda about the Greek. del griego. The word everything La palabra todo in Luke 14, en Lucas 33, 14:73 in Greek en el griego means everything. significa todo. So if you're a remnant person, Si eres un remanente, it's time to get ready to move. esto es tiempo de mudarte. Yes, it costs you everything, Te va a costar todo. but that's what it takes to be in the kingdom Pero of es lo que God. toma para estar en el reino de Dios. Finally, Finalmente, I want to talk to all of the sisters that are dating guys that want to go into ministry. quiero animar a todas a las hermanas que están enamorando o pololeando con aquellos que trabajan para la iglesia. And I want to talk to all the sisters that are Quiero married to guys in con las ministry. hermanas que están
casadas con ministros. You may be saying, I didn't get a vision to go into the ministry. Yo no tengo una visión para ir al ministerio, But your husband is calling you into the ministry. pero tu esposo te está llamando al Your ministerio. boyfriend is calling you into the ministry. Tu enamorado, tu pololeando te están llamando al ministerio. And you need to conclude Y tienes God's que called you concluir into que the Dios te está llamando. You know, that was Elena. Eso fue Elena. When we married, Cuando nos casamos, I only made $8,000 a year. yo ganaba That's solo a lot down here, but in America, not so much. $8,000 al año, que era muy poco. Allá. And she worked as an occupational therapist. Y ella trabajaba en terapia ocupacional. And she liked working, Y le gustaba trabajar en eso. and she liked the money. Y le gustaba el dinero también. que ganaba. We were in Charleston for 3 years, and then God called us to Boston. Estamos con Charleston 3 años y Dios nos llamó a Boston. And I says, babe, Le dije, mi amor, I need you to put aside the job deja ese trabajo and join me in the full-time ministry. y trabaja para la iglesia. And when she heard my Y plea, cuando escuchó mi llamado, she concluded ella concluyó that God had called her que into Dios full-time la había ministry. llamado a trabajar para And that's Dios. why that first year in Boston, Por eso el primer año en Boston, though we only started with 30 sold out disciples, comenzamos más o menos con 30 discípulos comprometidos. we had 103 baptisms. Tuvimos 103 bautismos. The second year, 200 baptisms. Segundo año, 200. The third year, 252. 3 años, 252. The fourth year, 368. 4 años, 368. And by the 10th year, Y para el 10º año, over 1,000 baptisms. más de 1000 bautismos esos años. You see, the men cannot do it alone. Los hombres no lo pueden hacer solos. We need sister power. Necesitamos poder de las mujeres. We need the sisters discipling the sisters. Las hermanas discipulando a las hermanas. Are you with me right here? ¿Están conmigo? Our last passage El último pasaje, is Acts 20. Hechos 20. And if you would please read verse 22. Hechos 20, versículo 22. Y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén, obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera. Wow. Paul understood Pablo- he didn't know where he was going. Entendió que no sabía dónde iba. This is the great apostle Paul. Es el gran apóstol Pablo. He was convinced Él estaba convencido that he was led by the Spirit. que estaba siendo guiado por el Espíritu. Do not think you know where you're going, No pienses que sabes dónde vas, but be led by the Spirit. pero seas guiado por el Espíritu. Now read verses 23 and 24. Versículo 23 al 24. Lo único que sé es que en todas las ciudades que el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para sí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Paul says, listen, Pablo dice, escucha, I don't know how this is going to be done. no sé cómo vamos a hacer esto, I don't know really where I'm going. no sé dónde voy, All I know, the Spirit warns me solo lo que sé es que el Espíritu me advierte that prison and hardship await. que prisiones y sufrimientos me van a encontrar. Yet I consider my life worth nothing. Pero yo considero mi vida como nada, But I got to finish the race. pero yo tengo que terminar la carrera. I've got to complete the task Tengo que terminar el trabajo of testifying de the testificar gospel to the entire world. el Evangelio al mundo entero. You know, several months ago, Meses atrás I decided that I would do a walk-run marathon. decidí que iba a hacer un maratón caminando y corriendo. And this is very interesting. Y esto es muy interesante. They say that the great marathon runners Dicen que los que corren maratones hit the wall llegan a una pared at 20 miles. a las 20 millas. I hit the wall at about 13. Yo llegué a la pared en la milla 13. I was dying. Me estaba muriendo. Let's just say that by mile 20, it was getting hard. Milla 20 era increíble. 21 was tougher than 20. 21 fue más difícil que 20. 22 was way tougher than 22 21. mucho más difícil que 21. 23 was excruciating. 23 24, 24? oh, I don't even remember it. ni me acuerdo. 25 was worse. 25 peor. I have memories. Memorias. And you would think, but it's only 26 miles. Pero son 26 millas. Yeah, but that last mile.
Pero la última milla. But I made it. Pero llegué. See, life La vida is not a sprint, it's a marathon. es un maratón. And somehow in our Christianity, Y a veces en nuestro cristianismo we think that the older we get as a Christian, pensamos que mientras más viejos somos como cristianos, the easier it should get. más fácil va a ser. I mean, after all, we become mature. Somos más maduros. We learn to obey all the scriptures. Aprendemos a obedecer las escrituras. And life should get easier. Y la vida debe ser más fácil. Nothing could be further from the truth. Esto no es verdad. As in a real marathon, Como en un maratón de verdad, so in the marathon of our life. es el maratón de nuestra vida. Year 5 ¿Tú eres 5? is easier than year 10. 5 es más fácil que 10. Year 10 is easier than year 15. 10 es más fácil que 15. Year 20, 20. well, Elena and I, we're over 40. Nosotros tenemos más de 40 años. Over 40 years as disciples. Como discípulos. It gets tougher. Es difícil. One of the things that just hit me out of the blue Una de las this cosas April, que aprendí en abril, April 2014. en abril 2014, We went to the doctor's office, fui al médico con and the doctor said, Elena, dice, Elena, you have bone cancer. tienes cáncer a los huesos. Whoa. I was just taken aback. Dificilísimo. Right there in the office, we're calling up the cancer doctor. Estamos llamando al doctor de We go over to cáncer. see him that day. Lo fuimos a verlo ese día. I still remember our first appointment. Me acuerdo de la primera cita. He goes, I need to be straightforward with you. Tengo que hablar directamente. Dijo. This is a very bad cancer. Es un cáncer muy fuerte. He says, usually when people are diagnosed, Cuando son diagnosticadas las personas, you have 3 months to 3 years to live. tienes 3 meses a 3 años de vivir. Now, a lot of people are living 5 years. Ahora viven más 5 años. Now, interestingly, Interesantemente, bone cancer always responds to treatment, el cáncer del hueso siempre responde al tratamiento, but it always comes back. pero siempre regresa. And Elena, we're very, very concerned Está muy preocupado, Elena, because a normal person's calcium is about 10.0. porque el calcio normal es de 10.0, 2 years ago, yours was 10.7. pero 2 años atrás tenías 10.7 We just got back and you're 11.2 now. y ahora estás en 11.2. And there are now cancer markers, Y hay marcas de cáncer, proteins produced by cancer cells in your blood. proteínas producidas por el cáncer en tu sangre. And I remember we had to go through a whole series of tests. Muchos exámenes, We called the children, llamamos los we hijos. called our parents. Elena's Padres. father just cried when he heard. El padre de Elena lloró cuando recibió la llamada, Because Elena's aunt died of bone cancer. porque su tía murió de eso. And I said, we just got to pray. Tenemos que orar. We prayed, Oramos. and then we began to juice, which is a form of Y fasting. después comimos vegetales líquidos, We just juiced vegetables and fruits. solo vegetales. And it was weird. Elena would be so tired by 6 in the evening. Y she Elena se couldn't do cansaba anything. mucho a las 6 de la tarde, más o menos. She was losing weight fast. Estaba perdiendo peso. But then after a month and a half, I started to see her get a little better, more energy. Después de un mes y medio vi que tenía un poquito más de energía And we went back into the doctor y regresamos al after médico. getting some more blood tests. Después de hacer más exámenes. And he comes on in and he just sits down on the Y couch. él viene y se sienta ahí. And he goes, I've got good news for you guys. Tengo buenas noticias para ti. I think it's a mistake, but it can't be a mistake. Y yo creo que es un error, pero sé que no es un It must error. be a miracle. Tiene que ser un milagro. Your calcium is now Tu 9.8, calcio está 9.8. and there are no cancer markers in your blood. Cáncer en tu sangre. He says, but there is some activity Alguna actividad in your marrow. en la sangre. So I was kind of happy, Pues, yo estaba feliz, but I wish he wouldn't have added that last part. pero me gustaría que no hablara la última parte. He said, I want to see you in 4 months. Quiero verte en 4 meses. We were back in November. En noviembre regresamos. He comes in Él viene, and he says, you know, ¿sabes? it must be a miracle. Tiene que ser un milagro. He says, there's no activity. No hay actividad. He says, don't get me wrong, Elena. No, piensa que Elena. I never want Nunca to see you quiero verte again. otra vez aquí. We're all mortal. Somos mortales. As I said, I was in Moscow 2 Estábamos weekends en ago. 2 fines de semana And on atrás. Saturday night, Y the el sábado sleet en la and noche the snow había- and the freezing rain came. Había mucha nieve. And I was going home, Y estaba yendo para casa
from being with the brothers and sisters. se puede estar con los hermanos y hermanas. And as I was coming out of the train Y station, cuando salí de la estación del tren ahí en Moscú, I was wearing these very shoes, estaba con esos zapatos and I hit what was ice, y me pisé en el hielo and I just went literally up in the air and flat on my back. y caí en mi espalda, me caí In all the slush. en toda la nieve y el hielo. All these Russians come over to me. Todos los rusos vienen They're all speaking Russian. hablándome ruso. You know, 20 years ago, 20 años atrás, I would have been embarrassed yo estuviera con vergüenza. because my cat-like quickness had Porque failed. no, mis reflejos no funcionaban. But the cat-like quickness is completely gone. Pero mis reflejos como gato ya se fueron, no quedan. And so I just laid there in the slush. Me quedé ahí en la nieve, en el hielo, I'm just thinking. pensando. It was just surreal. Era loco. And I went home that night. Y regresé esa noche. And in my quiet time next morning, I just thought about it. Y en el tiempo con Dios, el próximo día pensé, My time is short. mi tiempo es corto. My body is failing. Mi cuerpo se está desagradando, está más o menos. But you know, when you understand that your time is short, Pero cuando entiendes que tu tiempo es corto, you work all the harder. trabajas más fuerte. And so I would have but one desire, Solo tengo un deseo, is to complete the task. de terminar el trabajo. And my final plea to all of you, Y lo último que quiero dejar a ti, let's be led by the Spirit. vamos a ser guiados por el Espíritu. Let's keep in step with the Spirit Vamos a ser guiados por el Espíritu because it's beautiful life. porque es una vida bella. It's beautiful to keep step with the Spirit. Es bello ser guiado por el Espíritu. And then together, Y juntos let's complete the vamos a task completar el trabajo of evangelizing Central South America de evangelizarse en Sudamérica and evangelizing the y nations en las naciones. in this En esta generation. generación. To God be the glory. Para Dios la